Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? 2:06, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca un espacio en la tarde, en medio de una frenética agenda noticiosa, para hablar de lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo. Isel Martínez, nuestra productora. Isel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Randall? Muy buenos días a toda la gente que... Buenas tardes, más bien. Buenas tardes, que nos sigue hasta ahora. Hemos corrido mucho y es que la semana se fue rapidísimo. Sí. Muchas noticias hoy. Bueno, entre esas una que está en desarrollo. Está la Contralora General de la República, Marta Costa, en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Ingresos y Gasto Público, y me atrevo a decir una frase: está despedazando al MOP. Es una cosa impresionante lo que está haciendo la Contralora en la comisión. Si antes a usted para asustar en el MOP solo tenía que entrar y decir Contraloría y ya todo el mundo salía corriendo, ahora va a ser una cosa impresionante. Está criticando al gobierno por deficiencia y negligencia en el desarrollo de obra pública. Y lo peor es que esto pasará, de ser un tema técnico, ¿verdad? Uh-huh. Que es los criterios de contratación y por qué los rechaza la Contraloría, va a pasar a ser un tema político claramente, porque el próximo en comparecer ante la comisión será el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Carlos Cigni. Y si antes le quedaba complicado a don Carlos Cigni comparecer ante la Asamblea por los diversos ataques que históricamente, y no es para menos, ha tenido este ministerio, ahora más, si antes de eso le correspondió a doña Marta Costa, sí, tiene razón usted, yo me quedo también con eso mismo que usted dice. Es un chiste muy fino ese. Sí, verdad, es que últimamente ando finísimo contando chistes. Sí, esto es muy fino para contar chistes. Estoy pidiendo un espacio en Pelando el Ojo, vamos a ver si Norman me lo Norman nos escucha todos los días. Porque la Contralora le está explicando a los diputados, además, porque ahí está Fede Cruz, nuestra compañera, y está tuité la comparecencia, que la Contralora explica a los diputados que de 2.836 millones de dólares para obra vial solo se han usado 774. Es decir, no podemos quejarnos de los recursos para obra vial, porque los recursos están ahí, ¿verdad? Y hay que recordar, para obra pública, no necesariamente vial, hay que recordar que la obra pública es un motor del desarrollo en general. Digamos, porque es diferente a que vos tengas una casa y vayas a pedir un préstamo para pagar la luz, el agua y estas cosas, porque eso se convierte en deuda tonta, digamos, ahí muerta. Pero cuando vos tenés una casa y vas a pedir un préstamo para hacer un cuarto o un apartamento a la par que vas a alquilar, por ejemplo, eso dinamiza. Tenés que contratar a alguien para que te haga el cuarto, el apartamento, tenés que contratar a un ingeniero, después alquilas el apartamento y ese apartamento se lo vas a hacer a alguien que se lo vas a alquilar a alguien que trabaje, ese alguien que trabaja va a pagar impuestos y entonces ahí va la dinámica. Por eso es que el tema de la obra pública es tan importante, pero bueno, yo creo que va a salir lesionado con curitas y todo, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Y es que no es para menos, el tema de transporte realmente es uno de los factores en los que salimos mal en competitividad. Recordemos la importancia que tiene al final la infraestructura pública para dinamizar la economía, propiamente como usted lo dice, Randall. Y es un rezago en presupuesto que se da, no solo, bueno, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes históricamente está muy criticado y no es por nada, por esta subejecución que la misma Contraloría ha demostrado, pero igual eso es como una tendencia actualmente a nivel nacional, a nivel de presupuestos nacionales, cómo se está llegando a deuda, no para invertir propiamente o para generar ingresos, sino más bien para pagar deuda o para pagar cosas que a la larga no te van a generar nada. Sí, efectivamente, pero bueno, ahí está el tema nacional. ¿Tenés algún otro pendiente nacional? Porque tenía uno internacional. Lo de la pobreza multidimensional. Bueno, sí, 21%, la pobreza multidimensional. La pobreza históricamente se ha calculado en Costa Rica por nivel de ingreso, es decir, las personas que ganan, que ingresa per cápita a un hogar menos de tal cantidad es pobreza, y si entra todavía menos de 49,000 colones es pobreza extrema al mes.
la pobreza multidimensional es interesante. Puede ser que usted tenga un alto ingreso o un ingreso relativamente medio, pero por ejemplo que carezca de servicios o que carezca de educación o que carezca de casa propia o de un lugar para vivir, y ahora el índice de pobreza multidimensional va a medir esos otros aspectos. Eso va a generar un impacto más fuerte, pero vamos a ver al ser humano y al costarricense como un ser ahora sí integral, digamos, que no solo necesita plata, sino que necesita casa, educación, comida, ¿verdad? Salud. Sí, las necesidades básicas satisfechas. Y sigue la misma tendencia, ¿verdad? Como el rezago siempre llega a las zonas rurales. Sí. A pesar de que, bueno, hace 8 días que teníamos a los especialistas del INEC que decían que por lo menos se había disminuido considerablemente la pobreza extrema en la región Chorotega. Dentro de esa buena noticia, bien que mal, las zonas rurales siempre siguen siendo más golpeadas por la misma desigualdad que hay, aunque también hay que tomar en cuenta que es más caro vivir en zonas urbanas que en zonas rurales. Sí. Bueno, y la noticia internacional: China le pone fin a la política del hijo único. Y aquí yo quiero hacer una diferenciación. Hay países que impulsan, digamos, que las parejas tengan pocos o muchos hijos, depende de la situación del país. Pero ese impulso ocurre, digamos, por ejemplo, si usted solo tiene un hijo, entonces tienen algunos beneficios en impuestos, algunos beneficios en la escogencia de trabajo. Hay otras que necesitan que nazcan un montón de chiquitos, entonces si usted tiene 4 hijos, digamos, le patrocinan a uno en algo, le quitan impuestos. Bueno, en China no hacen nada de eso. En China lo que hacen es que hay una violenta represión de los nacimientos, que tiene que ver con abortos obligados, tiene que ver con infanticidios, porque ellos propician que sean niños los que nazcan en esos hijos únicos. Entonces, si es una niña, como no tienen ningún beneficio, digamos, económico, se dan casos de infanticidio. Es una cosa impresionantemente cruel, dolorosa, discriminatoria. Sí, barbárica. Es una situación, bueno, al extremo. Digo, claramente en China no hay un tribunal de derechos humanos. Pero, bueno, le ha puesto fin a esa. Ahora es la política de 2 hijos. Son 2 hijos. Ahora son 2, sí. Ok. Y lo elevó al doble. Dice China en sus argumentos de que esa política del hijo único fue lo que le permitió un enorme crecimiento económico. Sí, para regular el crecimiento poblacional, que es un factor que incluso se vive más al extremo en la India. Caso contrario, países europeos, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero bueno, es que el mundo está loco a veces, ¿verdad? Completamente y al revés, loco. Digamos, imagínense que ese China, digamos, que obliga abortos y todo esto, está en el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU está integrado por los 5 países que más... Bueno, Venezuela está dentro del Consejo de Derechos Humanos. Exactamente, ahí esa era la cereza en el pastel. Sí. Venezuela, reelecto en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Es una cosa loca, rara. Bueno, lo malo largo ya es estar afuera, ¿verdad? Sí, pero eso no es argüello, es una falta seria, es una burla al mundo, digamos. No. De eso me dijeron que es que yo era muy claro con la posición de Venezuela, y sí, ¿cómo no voy a ser claro? Y sale un fiscal diciendo que sí, que le habían presionado para que diera una condena con Leopoldo López. O sea, no. Y una vez un especialista dijo, y es algo real, a veces nos rasgamos las vestiduras, pero cuando se habla de temas de derechos humanos, usted no puede ser neutral, usted tiene que tener una posición. Sí, porque es que además la paz no es la ausencia de guerra, digamos, es hacer algo efectivamente para la paz. Sí. Y eso es un término que cuando uno lo entiende en su amplitud es muy interesante, pero sobre todo lo del fiscal a mí es que, vieras que me tiene ambivalente, digamos, porque qué dicha que dijo la verdad, bueno, su verdad, porque habrá que comprobarlo, pero salió diciendo la verdad. Pero es indignante. Salió denunciando, pero lo que uno no entiende, digamos, vamos a ver, hay que ser valiente para hacer lo que está haciendo, claramente. Pero es tan doloroso que no lo pudo hacer en medio juicio. Digamos, él fue el que encabezó popularmente esa farsa del juicio de Leopoldo López. ¿Ahora qué va a hacer? Ahora sale y dice que es mentira. ¿Qué van a hacer? ¿Anular el caso de Leopoldo López? No lo van a hacer, está en Venezuela. Exactamente, están en Venezuela. Aquí la única opción es que la legislativa las gane la oposición, como seguramente ocurrirá si son elecciones transparentes,
y si las encuestas se cumplen. Ahí está el detalle, si son claro, elecciones transparentes. Pero vea lo que hizo Maduro. Maduro jubiló a un montón de magistrados, ¿verdad? Y puso afines, lo que le da ciertamente, aunque no esté en el poder, el control de la justicia en Venezuela, y ha cambiado todo el aparato militar. Esto es muy extraño para nosotros en Costa Rica, pero la cúpula militar de Venezuela tendrá un enorme papel a partir de las elecciones legislativas, porque ahí va a tener que definir si está del lado del pueblo y lo defienden de cualquier exceso, o estará a cargo del lado del poder. Todo el mundo tiene o pone cierta presión precisamente en la parte militar, más que en la oposición misma. ¿Tiene más poder? Y sin duda alguna. Tiene más poder en este momento, sí, claro. ¿Verdad? Pero bueno, nos quedaba un tema, pero ese tema va ligado con el tema de fondo de hoy. Hoy la BBC de Londres dice que Costa Rica va a dejar de ser la Suiza centroamericana, por la cantidad de homicidios, por la cantidad de droga, porque además Costa Rica enfrenta un panorama muy complicado. El proceso de paz, dichosamente en Colombia, pues trae efectos, y uno de los efectos, por ejemplo, es que, y ahora, ¿quién va a proteger a las bandas narco en el sur? Van a tener que buscar otro lugar donde asentarse. Estará Costa Rica tentativamente siendo un lugar. Además, aquí hemos generado un crimen organizado nacionalizado. Aquí, digamos, no es cierto que los que hagan sicariatos sean extranjeros. Aquí hay bandas ticas ya profesionales en crimen organizado, y ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Y por eso le agradezco a don Carlos Chinchilla, que está a mi derecha, presidente de la Sala Tercera de la Corte, la Sala Penal. Don Carlos, ¿cómo le va? Yo, qué introducción más interesante hicimos esta tarde. Muy buenas tardes, don Randall y don Celso, y también la doña Isel, que nos acompaña en este momento. Pues sí, son temas especialmente relevantes y muy del día de hoy. Sí. Como dice usted, muy probablemente nos están mirando desde fuera, y esa Suiza centroamericana que siempre hemos querido preservar y de lo cual nos orgullecemos todos los costarricenses, resulta ser que estamos pasando por una etapa un poco traumática. Pero yo soy un convencido de que todavía hay posibilidad de una marcha atrás. Reconducir lo que hasta ahora hemos llevado y tratar de recuperar nuestro país. Y yo creo que sí es posible, nada más que tenemos que entender que no es fácil. Pero además de no ser fácil, también hay que entender que hay que tomar decisiones inmediatas, y cuando digo inmediatas es ya, y también decisiones muy relevantes para todo lo que es el país, y yo creo que la ciudadanía está muy vinculada con ello, y esto es importante, porque si nosotros llegamos a cualquier sitio, la gente comenta y habla mucho de lo que está pasando. Y yo creo que sí es momento también de decir, bueno, causa asombro, sí, causa temor, también causa temor, por supuesto. La gente le asusta que en un barrio normal y corriente, que nunca había habido violencia, y por lo menos una violencia tan grosera como asesinar a balazos con una K-47 a una persona y dejar heridas a otras dos, es una situación que claro que sí tiene que alarmar y tiene que asustar, porque podríamos decir todo esto, el problema de esta delincuencia es que tiene daños colaterales, y el daño colateral, lamentablemente, muchas son personas que no están vinculadas con ellos. Algunas veces sí, pero cuando es colateral es porque no tiene que ver nada con la situación, y el problema es que ahí está el ciudadano normal y corriente que por una situación u otra está en el lugar indicado, pero no preciso, porque no debería estar ahí, pero está ahí, y resulta ser con algún tipo de agresión, y eso es lo que nos impacienta a todos. Por eso yo creo que es una situación que hay que tomar medidas. Podemos reconducir lo que está pasando en este país, pero tenemos que ser valientes también, y si no somos valientes, bajamos la cabeza o negamos lo que está sucediendo, ahí no vamos a llegar a ningún resultado positivo. Claro, de hecho, don Carlos está a la par mía. Para la gente que nos está escuchando por radio, acabo de abrir la BBC, y lo que sale en la portada de la BBC es ¿por qué Costa Rica está dejando de ser la Suiza de Centroamérica? Sí. Viene una foto que dice Fuerza Pública por todo lado, y un encabezado que dice: sus índices económicos y sociales hacen que Costa Rica sea un oasis en una región que alberga a dos de los países más violentos del mundo. Sin embargo, las cifras de homicidio no dejan de aumentar.
Explicamos por qué en esta nota de la BBC. Don Celso Gamboa, fiscal general adjunto, está con nosotros aquí en Matices también. Don Celso, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, don Randall, Isel, don Carlos, un privilegio estar con ustedes y, bueno, reflexionar sobre un tema tan importante y tan vigente como lo es la penetración del crimen organizado en Costa Rica. ¿Qué características tiene, don Celso, el crimen organizado en Costa Rica? Bueno, tiene varios componentes y varios frentes desde donde una política pública en seguridad nacional, en seguridad de Estado debe venir orientada, que es el componente transnacional, el componente nacional, la violencia que generan estos grupos, la corrupción en la función pública que generan estas estructuras, la legitimación de capitales y finalmente, como un sexto componente, podríamos hablar de un problema de consumo, porque mucho del crimen organizado en el país está orientado directamente al narcotráfico. Desde la Fiscalía General se ha ordenado una política de persecución penal muy severa contra estos grupos y estamos en procura de blindar al país de la penetración de estas estructuras. Hemos visto picos exponenciales de violencia que el país no había experimentado, bien lo señalaba el doctor Chinchilla, que deben ser pareados con investigaciones de calidad que nos permitan desenquistar estructuras. Hubo un momento, don Celso, recuerdo cerca del 2010, donde en las encuestas era el principal problema que preocupaba a la población, la inseguridad ciudadana que había en ese momento. Años después se normalizó, se vio un avance muy importante en seguridad ciudadana, pero vemos que ahora la gente está volviendo a preocuparse sobre estos aspectos. En ese momento donde se logró bajar un poquito incluso la tasa de homicidios, había algún tema de fondo en los que no se trabajó que pudo haber ocasionado que ahora se volviera a aumentar, por ejemplo. Bueno, esto, si usted lo puede ver bien, eso tiene un inicio en el 2009, donde se da el pico más alto de homicidios, sobre todo en la provincia de Limón. Me correspondió estar allá a frente de la Fiscalía de Limón, con el apoyo, por cierto, de don Carlos, que está aquí, que nunca dejó de aflojar, y después de muchísima gente que estuvo actuando, pero sobre todo porque hubo una gran inversión en seguridad ciudadana en la provincia de Limón. El año pasado, por ejemplo, siendo ministro de Seguridad, cuando me corresponde defender el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, solamente llevé una filmina. Y una filmina muy clara, en donde le mostraba a los señores y señoras diputadas en ese momento de la Comisión de Hacendarios cómo la inversión era proporcional a la reducción. El aumento en la inversión es proporcional a la reducción de los picos de violencia. Cualquier estratega que podamos tener en seguridad ciudadana, si no cuenta con recursos suficientes, puede quedarse en mero papel, en mera discusión que no va a poder darle los réditos que el país espera. Eso fue fundamental en la provincia de Limón en el año 2009. La Corte clara de que necesitábamos apoyar más la provincia de Limón, hizo un esfuerzo importante, se enviaron más fiscales. En su momento el Ministerio de Seguridad Pública envió más policías, se renovó el OIJ de una forma importante allá y logramos, por lo menos allá, lograr un espacio de tiempo de casi 4 meses sin un solo homicidio, desarticulando los grupos criminales, pero se orientó mal porque se descargó toda la responsabilidad en el aspecto represivo, que eso es lo que eminentemente hacemos nosotros, reprimir ese tipo de conductas. Sacamos de circulación una gran cantidad de personas que probablemente todavía nos estén escuchando desde algún centro penitenciario, pero esos espacios vacíos que dejamos no fueron retomados por el Estado, sino que volvieron a ser ocupados por otras personas. Pero, don Celso, usted acaba de usar una palabra y yo quiero saber si la usó de casualidad o si la usó calculadamente. Usted dijo, en Limón mandamos más policías, más fiscales y se renovó el OIJ. Sí, una renovación generacional, que eso fue fundamental también. ¿Por qué? Porque cuando es fundamental, en cualquier trabajo que usted se encuentre, Randall, es fundamental la rotación, no estar atento a muchas cosas, sobre todo de un tema de investigación criminal, donde lo normal no se lo parezca, lo anormal no le parezca normal, en donde usted puede estar alerta a las variaciones, a los criterios del tribunal, por qué resuelve de esta forma, cómo tengo que hacer mi trabajo, cómo puedo presentar las apelaciones y por supuesto el comportamiento de la policía, porque usted como el encargado de ejercer la acción penal, lo que hace es llevar ante los jueces la materia prima que le trae la policía. La puerta de entrada, me va a corregir mi profesor Chinchilla que está aquí, al sistema penal
es la fuerza policial, es el que abre la puerta al sistema judicial. Bueno, hablemos con el profesor Chinchilla precisamente, porque don Carlos dichosamente ostenta dos posiciones diferentes, bueno, varias, pero dos para la discusión de hoy. No solo es presidente de la Sala Tercera que ve todo lo penal, sino que es magistrado de la Corte Plena, en verdad que es el gobierno judicial que fue el que en 2009 tomó la decisión de mandar a más fiscales allá a Limón y es uno de los magistrados más fuertes en Corte. ¿Qué se puede hacer? Es la pregunta, don Carlos. Mira, don Randall, hay algo que don Celso, el fiscal adjunto del Ministerio Público, de la Fiscalía General, tiene mucha razón. Se renovaron varias estructuras, y es cierto, porque la rotación y la renovación de personal es muy importante. ¿Qué no se tocó ahí? Por la inamovilidad que tenemos nosotros a lo interno, los jueces. Sí, de una llaga, los jueces. Y entonces dejamos ámbitos en el vacío, porque vea lo que dice don Celso, y con sabiduría y conocimiento que tiene don Celso sobre el tema. El eslabón inicial, como la punta del iceberg, es lo que hace la policía inicialmente. Pero esa es una parte básica, fundamental. Si eso se hace mal, todo lo demás va a salir mal. Entonces yo siempre soy muy consciente que ellos tienen que hacer el mejor trabajo y para eso vamos dirigidos. Y la otra parte, es un pilar esencial, es la Fiscalía. Y la Fiscalía retomó, gracias al impulso de don Celso y la valentía que ha tenido y sigue teniendo, reformuló la acción fiscal para enderezarla hacia lo que es y lo que visualizaba como criminalidad organizada. Y eso es lo que hoy tenemos. Pero ¿dónde nos quedamos atrás? La judicatura. La judicatura no se renovó. Hemos tratado de hacer algunas acciones, gestiones, investigaciones que hay, pero no la hemos renovado. Pero hay otro elemento más complicado. Cuando hemos tenido plazas para nombrar, y hemos tenido plazas para nombrar, nadie concursa. Y los que concursan, los nombramos, y yo he hablado con ellos, los llamo, los felicito, muchas gracias por aceptar todo esto y tal, y luego me mandan un email y me dicen, don Carlos, voy a renunciar, es que asuntos personales y familiares me impiden ir, y renuncio. Y volvemos a quedar sin ese buen funcionario que puede estar ahí, y entonces las estructuras se siguen manteniendo porque tenemos puestos interinos o tal vez gente interina pero sin la experticia, sin el conocimiento, sin la sagacidad, sin la vinculación propia, digamos, de lo que podría ser el conocimiento de muchos años de lo que es el crimen organizado y cómo combatirlo. Entonces, yo que he sido juez de carrera de siempre, yo me siento como dominado por esto, en el sentido de que nos vemos inertes ante una situación que tenemos que hacer algo, y hay otras fuerzas que lo han hecho. Lo hizo la Policía Judicial, lo hizo la Policía del Ministerio de Seguridad Pública y lo hizo la Fiscalía. Pero muchas veces en la judicatura nos quedamos ahí de camino. Entonces, Limón es un caso muy interesante de análisis, pero es un caso interesante de análisis para saber qué se hizo y cómo podemos replicarlo, porque es parte de lo que nosotros estamos viendo ahora. Sabemos que mucho de lo que está allá se ha venido a dar como efecto rebote aquí. Pero eso no quiere decir que entonces tengamos que seguir hablando de Limón. Bueno, sí, Limón, pero tenemos que seguir hablando ahora de otras partes del país, porque ahora estamos hablando aquí, pero hablamos de la zona sur-sur. Sí. Zona limítrofe, hablamos de Punta Arenas. Hay una zona limítrofe donde los jueces dan casa por cárcel porque tienen arraigo y están a 20 metros. Bueno, eso lo conocimos nosotros en la corte y lo que se hizo fue suspenderlo por un mes, yo creo, o 2 meses, no sé. Okay. Pero era algo extremo en cuanto a una decisión propiamente. Y la corte dijo, sí, eso es sancionable, por supuesto. Claro, porque es que yo un error grave. Quería era poner, subrayar cuando a los jueces les parece normal lo anormal. Eso sí es peligroso. Eso es peligroso. Yo entiendo que el juez es un juez de garantías, que tiene que respetar los derechos y garantías constitucionales. Yo he sido por 28 años juez y nunca los he irrespetado. Y he hecho mi trabajo honestamente. Y se puede hacer, manteniendo siempre como norte un Estado
donde las personas puedan vivir libre, pacíficamente, sin temor a andar en las calles. Y es parte de esto, porque cuando perdamos eso, o poco a poco lo vamos perdiendo, ya no vamos a tener la Suiza centroamericana, ni vamos a tener todo esta paz y tranquilidad, de lo cual nos ufanamos en todos los ámbitos internacionales. Siempre llama precisamente mucho, don Carlos, la atención eso. No es la primera persona que ha pasado por esos micrófonos y que trabaja en el Poder Judicial que ha dicho la complejidad que tienen para nombrar, por ejemplo, un juez 4 en Limón, porque hay pocas, no todos los jueces reúnen ese perfil, y los que están no aceptan el cargo. En este caso, entonces sí, ese recurso humano es una limitante importante, y el compromiso también. Sí, y hemos pensado en algunas acciones, doña Isel, que hemos discutido ahí en corte y se han hablado, y es importante que la gente lo sepa. Bueno, yo conozco una experiencia, la experiencia más cercana que tengo es cuando yo estudiaba en España. Bueno, allí existía una jurisdicción especializada de conocimiento nacional. Recordemos que son estados que se agrupan en forma distinta a la nuestra, y entonces ellos tienen independencia según sean los ámbitos o las comunidades diferentes. En el caso allá hay una jurisdicción que es nacional, que conoce sobre lo que nosotros podríamos decir crimen organizado, conoce todo lo que es narcotráfico y situaciones de crimen organizado. Hay otra que conoce sobre delitos económicos, y también existen otras que tienen que ver con fiscales y otro campo importante. Pero el que nos interesa ahora tiene una competencia nacional. Nosotros, un país tan pequeño, no tenemos una jurisdicción de competencia nacional. Y esto es importante por algo. Hay un proyecto de ley, está presentado en la Asamblea Legislativa, esperemos que se conozca inicialmente por la comisión. Yo creo que la tiene Comisión de Asuntos Jurídicos, y podría pasar a la de seguridad y narcotráfico, pero bueno, yo en eso no es un tema mío, y es tema legislativo propiamente, pero se está conociendo y está ahí. Esto lo que hace es centralizar la identificación de una jurisdicción contra el crimen organizado. ¿Qué nos da de beneficio esto? Que hoy día las intervenciones telefónicas que nos solicita el Ministerio Público sean tardíamente dadas o denegadas, se atrasan una semana, 15 días, un mes, 2 meses. ¿Para qué ya voy a dar una intervención telefónica un mes después de lo que se está solicitando? No tiene sentido. Entonces, no estoy diciendo que eso sea corrupción, pero la posibilidad de investigar se limita. Con una jurisdicción centralizada, eso va a ser más efectivo, eso va a ser más eficiente. No quiere decir que todos van a dar siempre la intervención telefónica, pero sí va a haber gente especializada en una materia específica como esta tan sensible, que va a tener mejores argumentos y fundamentos para decir si sí la doy o no la doy. Don Celso, ¿ustedes cómo ven esta idea? ¿Necesitan en el Ministerio Público un espejo en el OIJ sobre crimen organizado, una sección especializada, y una idea que tiene Corte, que es un espejo también desde la Judicatura en temas de crimen organizado? Bueno, sí, a propósito de la recientes entrevistas, maratónica cantidad de entrevistas que realizó don Carlos y otros compañeros del magistrado de la Corte Suprema de Justicia para elegir el director del OIJ, de lo que pude sacar, de lo que transmitieron medios de comunicación, todos, creo que sin excepción, hablaban de la creación de un departamento de crimen organizado. Nosotros tenemos la Fiscalía Junta contra el Crimen Organizado, que funciona desde el año 2007, que está funcionando, y se dedica precisamente a aglutinar en personas, en fiscales que no son tan públicos, precisamente por la connotación que daba el magistrado Chinchilla, pero que dan acciones muy contundentes en algunos sectores del país. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos que apoyarnos en algunos fiscales y no dar cara en la provincia de Limón, invocábamos a esta fiscalía, y nos ayudaba con la tramitación de esos casos para poder atemperar un poco el riesgo al cual estábamos expuestos los fiscales que vivíamos en Limón, los fiscales que vivíamos en Golfito, y esto ha sido una dinámica muy efectiva. A nivel de investigación, pues tradicionalmente, tanto el exdirector Jorge Rojas como el exdirector Francisco Segura consideraron que no era necesario tener una oficina de crimen organizado, que quisiera espejo con el Ministerio Público. Ya hoy
4 o 5 meses después, ya ahora sí lo considera una necesidad. Pese a que el fiscal general Chavarría ha venido clamando por el tema, los magistrados, pues directa o indirectamente en los discursos, pues también lo promueven porque respetan la autonomía administrativa que tiene un órgano como el OIJ en su nivel de desconcentración, pero por supuesto que pueden dar líneas orientadoras. Eso es fundamental, es necesario que el OIJ tenga una oficina de análisis de contexto que le permita saber a qué se está enfrentando y a quiénes son las personas que está deteniendo, a las que están capturando, para ver qué nivel de impacto se causa en la estructura criminal, tener una perspectiva de hacia dónde se va a movilizar o qué acciones van a seguir después de estas detenciones, y eso definitivamente urge implementar. Porque vemos lo que hicimos en Desamparados este martes. Sacamos a 29 personas de circulación, 29 personas en prisión preventiva, una estructura completa desde el financista hasta la persona que vende la droga al menudeo, el que legitima los capitales, el abogado que hace los trámites, todos se vinieron. Pero queda un gran espacio en el cantón de Desamparados para que eso sea repuesto. Por supuesto que si tuviéramos una oficina de análisis de contexto, podríamos ver qué fuerzas ahora van a converger en esos búnkers que dejamos abandonados, en estas plazas de venta de droga, porque se necesita una visión más holística del tema y no únicamente, no estrictamente represiva. Esa fue siempre la necesidad que han planteado pues algunos magistrados a nivel de discurso, que no había sido captada, y que bueno, que sí el fiscal general pues sí la reclamó, sí la urgía. El ministro Mata también la estaba reclamando, pese a que él fue parte también del OIJ y no la puso, ¿verdad? Que es un tema ya de mea culpa, ya pasó. Ahora lo que resta es implementarla. Pero no tenía el poder, don Gustavo. Yo lo estoy salvando aquí, pero eso sí. Pero él no era el director. Pero ahora lo que se impone es una oficina que pueda tener gente muy calificada para dar respuesta a este problema que ha sido cíclico. Lo hablaba Isela ahora, yo le decía 2009, ahora estamos en 2015, muy probablemente nuestra perspectiva después de estos golpes, el de hace 3 días, el de ayer y el de hoy, nos van a permitir proyectar una disminución de la violencia. Ustedes lo van a observar, no tal vez a nivel exponencial como quisiéramos, pero sí va a reducirse, y esto se va a reducir en el año 2016, Randall, y va a ir en una tendencia a la baja hasta el año 2021, en donde podríamos volver a tener otro pico de violencia por otro fenómeno que incluso no es el crimen organizado. Sí. Puede ser que vuelva a repuntar la delincuencia común si descuidamos nosotros como Fiscalía General el ejercicio de la persecución penal de los delitos que hablan algunos que son de bagatela. Nosotros no podemos descuidar ningún frente porque se nos meten por cualquier lado. Fuimos muy severos en los temas de bagatela y tenemos mucha gente en prisión, se nos metió crimen organizado. Ahora estamos de cabeza en el crimen organizado sin descuidar el otro frente que también afecta muchísimo al ciudadano de a pie costarricense. Bueno, pero me alegra mucho de escucharlos usando algunos términos, don Celso, que usted los usó en seguridad pública, estoy seguro que los usó en Limón, pero cuando usted nos habla de prospectiva, nos habla de análisis de contexto, nos habla sobre los ciclos, digamos, de la criminalidad, pues nota uno que lo están abordando científicamente desde la Fiscalía General y que la Corte está preocupada además por esto. 2:39, vamos a una pausa, un momento, y regresamos para que se tome don Carlos el agua, don Celso el café. Ya se lo tomó, venía con ganas de café, don Celso. No. Bueno, le traemos otro, no importa. Bueno, la que no ha tomado Cisel. 2:39, vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con 43 minutos de la tarde. Muchas gracias por continuar en sintonía de Matices, hoy con un tema que sin duda ha sido de amplio debate y se mantiene latente en la sociedad, como es el tema de la seguridad ciudadana. Nos acompaña el fiscal general adjunto Celso Gamboa y también el presidente de la Sala Tercera, don Carlos Chinchilla. Don Carlos, y otro de los temas también que se da en torno a este tema de inseguridad ciudadana es la ley, que por cierto en este momento es de amplio debate, o el proyecto de ley de extinción de dominio de capital. Sería bueno también explicar un poquito los alcances que podría tener esta legislación de ser aprobada. Sí, doña Isel, más bien, muchas gracias por la pregunta sobre ese tema, que es un tema
muy importante la cuestión del combate contra el crimen organizado. Porque sabemos que esta es una criminalidad económica, es de carácter económica. Lo que busca es enriquecerse de actividades ilícitas esencialmente. Y luego legitimar esos capitales y vivir tranquilamente el resto de su vida, aunque en algunos de los casos pueda llegar a prisión, pero salen prontamente, porque por sí esto es como una puerta giratoria muchas veces en este país, lamentablemente, y salen prontamente, porque una condena de 20 años, como decía Gardel, 20 años no es nada, bueno, más o menos seguro está viendo a Costa Rica en algún momento, porque ahora 20 años en una prisión son más o menos de 6 a 7 años, tal vez, sino un poco menos. Bien, resulta ser que efectivamente dentro de este ámbito, lo que es el proyecto de ley sobre extinción de dominio va dirigido a algo esencialmente, es a darle duro y directo por donde más le duele a los delincuentes de crimen organizado y narcotráfico, que son sus capitales. Capital económico representado por bienes que tienen, por propiedades, por inversiones, por legitimación del mismo, donde aparecen propiedades, donde aparecen sociedades muy renovadas, generando capital entre comillas lícito, pero hay que recordar algo: todo lo que se genere una actividad ilícita, como enriquecimiento económico ilícito también, y que aún así produzca supuestamente actividades ilícitas, todas ellas están contaminadas. Eso es la esencia de lo que es la ley de extinción de dominio, que sí me interesa que quede algo muy claro. Mire, la ley de extinción de dominio va a requerir y requiere jueces de una materia especializada. Eso quiere decir que no sean de materia penal, ni de materia contenciosa, ni de materia civil. Jueces especializados en extinción de dominio, como va a requerir fiscales especializados en extinción de dominio. Y va a necesitar tribunales especializados en extinción de dominio. Todo eso está previsto en la legislación. Y una sala que entienda de cuestiones de extinción de dominio, porque la cereza en el pastel de ese organigrama que usted hizo son ustedes, don Carlos. Bueno, de alguna forma llegarán los asuntos y tiene razón en eso, pero la parte básica es importante. A veces la sala debería rejuvenecerse un poco. ¿Alguna vez? Perdón. A veces la sala debería rejuvenecerse un poco. Sí. Porque la mayoría la mayoría de criterios como la extinción de dominio es un criterio muy nuevo, ¿verdad? Sí, claro. No tanto así que no se entiende. Es más, yo oigo decir a todo el mundo, es inconstitucional porque hace una inversión de la carga de la prueba. Qué interesante. Esto de la carga de la prueba es un término que nosotros tenemos desde el ámbito penal, donde que el que acusa tiene que demostrar la acusación, y si no lo hace yo me quedo calladito y usted va a ver qué hace. Bueno, es que aquí no, aquí es un principio distinto, se llama el principio de carga dinámica de la prueba, que es importante que la gente lo entienda. Carga dinámica de la prueba, donde si bien es cierto, la parte que en este momento dirige una acusación también, hacia quien se dirige también tiene su obligación y su posibilidad de argumentar en contra y probarlo. ¿Por qué? Porque resulta ser que si el ente acusador acusa y el otro no logra demostrar que los bienes fueron adquiridos lícitamente y que todas esas inversiones provienen de un material económico lícito, sin mácula alguna de ilicitud, entonces en ese caso, si no logra llegar a eso, esos bienes se le extinguen en favor del Estado para la lucha contra el mismo narcotráfico, el crimen organizado. Quiere decir que esto de la inversión de la carga de la prueba no es una inversión, es que esto es una materia nueva, es una materia independiente de las que conocemos. Como cuando surgió el derecho agrario, no se sabía que existía derecho agrario, que era derecho civil. Ahora tenemos otra rama que no propiamente es de la rama penal, pero es una rama diferente porque ella por sí misma tiene sus principios. Y estos principios son los que informan la actividad que van a desarrollar los jueces, los investigadores y en todo caso también los acusadores en su momento. Déjeme poner un ejemplo sobre este tema porque quiero que quede muy claro. Lo de extinción de dominio, si me equivoco en el ejemplo, cualquiera de los dos puede interrumpirme con toda confianza y corregirme. Pero lo que quiere decir este tema de extinción de dominio es, por ejemplo, que aparezca Randall Rivera mañana con una casa nueva de 500 millones de colones
un carro de lujo, que viaje todas las semanas a Europa y que no tenga una fuente de ingresos visible, digamos, o que no me haya pegado el gordo de Navidad, que me permiten tener ese estilo de vida. Entonces llega el Estado y le dice, bueno, don Randall, ¿de dónde agarró usted esto? En la actualidad, yo puedo decir, me lo encontré en la calle ahí tirado. O no me da la gana de decir de dónde, por ejemplo. Bueno, el Estado tiene la obligación, bajo el esquema actual, de probar que esos 1.000 millones de colones que Randall Rivera está gastando, los consiguió de una forma ilícita. Con el proyecto de extinción de dominio, tendría yo que demostrar y decirle, no hombre, don Carlos, claro, aquí están las facturas de que yo doy 4.000 servicios profesionales al mes y que me pegué el gordo de Navidad y además participé en la lotería en los Estados Unidos. Esa es la diferencia, digamos, entre la extinción de dominio o lo que pretende el proyecto de extinción de dominio y lo que hay en ese momento. Si alguno quiere corregirme en algún detalle, adelante. Tal vez en esto es importante un tema. No estamos hablando de cuestión eminentemente de impuestos. No estamos hablando de materia financiera. No estamos hablando de cuestión propiamente de elementos donde tenga que ver tributación directa, mire, usted muéstreme una situación distinta a la que yo estoy demostrándola ahora, sino que también tiene que haber una vinculación, aunque no demostrada, con hechos ilícitos, claro, y que sean de crimen organizado o de narcotráfico. Esta vinculación, no necesariamente le estoy diciendo necesito una sentencia, no, pero sabemos que su actividad muy probablemente viene de allá y de ahí se obtienen los ingresos económicos. Señor Gamboa. Y si no logra demostrarlo, simplemente eso es lo que pasa. Va a perder esa posibilidad, pero no solo usted, como posible, pensemos, narcotraficante, no, es que puede ser sus hijos, su mamá, sus abuelos, claro, cualquier otra persona o su amigo más cercano que no se dirige al narcotráfico, pero recibió el dinero de parte de un ámbito como podría ser quien tenga ese manejo ilícito de esos bienes. Bueno, y voy a parafrasear al magistrado Chinchilla, y es que para los que atacan la ley de extinción de dominio, mire, Randall, repugna a toda lógica que los capitales originados en delito encuentren protección constitucional en una norma que no fue creada para ese fin. Eso es lo que está diciendo el magistrado Chinchilla. O sea, no hay colisión entre la propiedad adquirida por medios ilícitos con lo que establece la norma constitucional, como lo han considerado los detractores de la ley. También, como lo dice el magistrado Chinchilla, estamos viendo que la acción de extinción de dominio es una acción autónoma, es una acción que precisamente es imprescriptible y debe ser retrospectiva. ¿Por qué? Porque parte del concepto básico de la propiedad en Roma, lo que es su propiedad fue algo que usted adquirió por medios lícitos. Entonces no puede ser posible que si yo fui un gran narcotraficante y amasé una gran fortuna y resulta que de un día de buenas a primeras amanecí fallecido, ya los bienes no pueden ser objeto de persecución por parte del Estado porque son ahora de sus hijos, de su esposa, que nunca participó en el hecho delictivo. Todos esos bienes son productos de hechos ilícitos que deben ser confiscados en favor del Estado. Ese es el fin que persigue la norma, con requerimientos de extinción de dominio que son muy básicos y que han sido modelos muy exitosos. Me correspondió participar en la implementación en Colombia, y solo por darle un ejemplo al país, Randall, en enero y febrero del año 2015, la Fiscalía General de Colombia ha incautado bienes por un valor superior a $1 billón. En 2 meses, $1 billón. ¿Qué no haría Costa Rica con esos bienes al servicio de la prevención, al servicio también de la represión y, por supuesto, en lo que más nos interesa, el tratamiento de la persona adicta? Todo viene contemplado dentro del esquema de la ley y nos va a dar una gran herramienta, porque no es que estamos mandando a todo el mundo a la cárcel, como dice alguna gente, que Celso y que Carlos Chinchilla andan persiguiendo a todo el mundo. Lo que le estamos dándole es muerte civil a las estructuras de crimen organizado. Una forma inteligente de combatir el crimen, que no estamos usando la represión ni la violencia para combatir lo que ellos sí manifiestan con violencia, que son los muertos que usted ve todos los días en las calles. Claro. Es interesante, Randall, también, nada más para agregar una cuestión que dice don Celso, es que ya hay legislación en Colombia que se genera en forma importante y los resultados son muy importantes económicamente hablando, pero también hay legislación en Guatemala, legislación en Honduras, legislación en El Salvador, legislación en México. Nicaragua no tiene,
y no está interesada en eso. En otros países muy probablemente también cercanos a nosotros van a estar ahí. República Dominicana es un país cercano que también se vincula con muchas de estas normativas, y también Panamá. Es más, le puedo decir, en una reunión que tuvimos en Bogotá, que estaban representantes de todos los países latinoamericanos, estaba un representante norteamericano, nos decía hace escasos 4 meses atrás que ellos van a cumplir un siglo de tener legislación exitosa de extinción de dominio. Un siglo. Un siglo. Y nosotros no podemos ni siquiera pensar en este momento todavía en que sea algo viable para un país. Ellos lo tienen desde hace un siglo atrás. Legislación, de hecho, ahora sí, es parte del gran debate, don Carlos, cómo una de las formas de debilitar todas estas estructuras es yendo directamente a la parte económica de ellos. Sí. Es el golpe más duro para ellos, porque ya no hay interés, y se ha demostrado. Además, hace poco estuvo un fiscal, ahora parte de la lucha contra el crimen organizado y bandas criminales, pero de Italia, donde le exponía que era interesante la forma como ellos tienen ley de extinción de dominio, que la extinción de dominio que se practica en Italia ha logrado ir aminorando, destruyendo y desbaratando bandas criminales, porque ya el efecto último que ellos buscaban, que era el apoderamiento ilícito de capitales, ya no lo tienen o está en peligro de perderlo. Por eso dirigen su atención hacia otros ámbitos. Y esto es interesante, le digo, porque es el efecto rebote. Ya la finalidad última no va a estar, porque aquí no viene, la finalidad no es legalizar la droga y que todo el mundo consuma droga, no, la finalidad es al narcotraficante quitarle lo importante que él tiene, que es el dinero que recibe de una actividad ilícita, y esa es la parte relevante. Sí, de hecho, estos datos que menciona don Carlos, don Celso, a mí me llaman la atención porque un día estos conversábamos sobre cómo el proceso de paz de las FARC con Colombia, dichosamente, insisto, para el pueblo colombiano, lo que va a hacer es que va a obligar a las FARC a dejar de proteger a narcotraficantes, que son los que lo financian, ¿verdad? Y muy inteligentemente, de parte del gobierno colombiano, el acuerdo incluye una reforma agraria, pero de territorios que no están cercanos a las fronteras, sino cercanos al centro. Eso, digamos, imposibilita a que las FARC vuelvan a proteger a los narcos. Y los narcos van a tener que sentarse, como se sientan en una empresa, a decir, ¿y dónde vamos? ¿Cuál país es más competitivo para ir nosotros? Bueno, si nos sentamos, entonces, si vemos el mapa entonces de América Latina, diremos, bueno, en Honduras hay extinción de dominio, en El Salvador hay extinción de dominio, en Panamá hay extinción de dominio. ¿Qué queda? Bueno, definitivamente Costa Rica no puede descontextualizarse de lo que está pasando. Los acuerdos de La Habana deben tener muchísima relevancia en las decisiones de política criminal y política pública de seguridad ciudadana de un país, sobre todo porque, como usted bien lo señala, Randall, probablemente se dé una migración del fenómeno delictivo, sobre todo de Colombia, hacia otros países que muestren vulnerabilidades. Costa Rica podría ser vulnerable, sujeta a recibir esa enfermedad que es el crimen organizado con mayor potencia. Recordemos que ya en el pasado miembros activos de las FARC han estado en Costa Rica, que se ha documentado, y en definitiva debe haber mecanismos legales que desestimulen la presencia de estos grupos en el país. Bueno, ¿cómo? Pues legislando en consecuencia hacia el contexto, es el giro que da América Latina, y en el caso específico de Colombia inteligentemente apuesta a desmovilizarlos, a no hacer confiscación en algunos casos, a incluso no perseguir penalmente a 16,000 de ellos, y estas personas, algunos que no tienen otro oficio ni beneficio, muy probablemente usted los pueda ver en países de Centroamérica o de Sudamérica. Entonces Costa Rica debe estar alerta y empezar a tomar las medidas necesarias para poder prever lo que ya está en ciernes, como lo es el acuerdo de paz de La Habana. Pero si nos hace más vulnerables no tener extinción de dominio. En definitiva, tendríamos que tener la posibilidad de incautar esos capitales que no tienen origen lícito para poder desmovilizar estos grupos. Vea usted que el método de persecución criminal actual, el tradicional, el artesanal, fue siempre de detener al vendedor de drogas, al capitán de la lancha que lleva la tonelada o el kilo, al chofer del autobús,
al burro o la burra que se traga los óvulos de droga. Esa es la gente que está llena, la reforma está llena de gente de esas, pero no estamos llegando a la estructura que está por sobre de ellos y muchas veces a estas personas que detenemos ni siquiera conocen, ni saben para quién trabajan, ni saben quién los financia y son repuestos, así repuestos, como un repuesto de carro, en 5 minutos. En 5 minutos la gente se llama y me dice, mire Celso, agarraron en la mañana un búnker de drogas en tal barrio, pero en la tarde ya estaban vendiendo. Sí, porque las estructuras criminales financian a otras personas. Ese salto de calidad que es el que yo estoy seguro por el cual la Corte se va a decantar para el nuevo director del OIJ, ¿verdad? Que esa es la visión de investigación criminal que perseguimos, impactarlo con mayor profundidad, pero a la vez desde la Corte se está promoviendo también, como lo dijo el magistrado Chinchilla, herramientas legales que nos permitan a nosotros como país dar la respuesta, porque actualmente ya llegamos a la conclusión de que con lo que tenemos no es suficiente el marco legal y en algunos casos pues las decisiones de los jueces por supuesto que no son satisfactorias del pueblo, pero no se debe entender que no siempre son malos jueces, a veces es que el ordenamiento legal costarricense no da para tanto. Siguiendo dentro de este mismo proyecto de ley, don Celso, se decomisan los bienes cuando se ve que son de origen dudoso y que en efecto se determina que sí lo son. ¿Qué pasa? ¿Qué establece la legislación que se va a hacer y quiénes estarían recibiendo sus beneficios? Bueno, se da un requerimiento de una sentencia de extinción de dominio, se extingue el dominio que usted tiene sobre determinado bien o bienes y pasan a una oficina de administración, que en este caso sería una transformación muy importante, reingeniería del Instituto Costarricense sobre Drogas, entidad encargada de administrar los bienes. ¿Para qué? Para gerenciarlos, porque pueden ser hoteles, pueden ser desde un casino hasta un centro de videojuegos, entonces tienen que tener la capacidad para mantenerlos en operatividad y que generen los réditos, porque caso contrario sería incautar un edificio gigante con ascensores de última generación y dejarlo que se pierda, como actualmente lamentablemente nos pasa con los bienes que tenemos en el ICD, a los cuales no todos les sacamos provecho y muchos se deterioran en las bodegas, no por incapacidad de los funcionarios del ICD, sino porque la legislación no les permite tener esa versatilidad. Hacia eso está apostando el proyecto de extinción de dominio, a darle utilidad verdadera y no residual como la que tienen ahora. Ahí también tal vez sí se les es importante, porque la idea es que además del ICD, como dice don Celso, esta reestructuración que tenga que hacer con respecto a la persecución de la extinción del dominio, también fondos o parte de estos fondos dirigidos hacia aquellas instituciones que luchan contra el crimen organizado y el narcotráfico. Estamos hablando Ministerio de Seguridad Pública, estamos hablando de también Ministerio Público, Policía Judicial, que todos están inmersos dentro del Poder Judicial, al menos ellos dos, y que cada una de estas instituciones reciba también parte de esto para que se fortalezcan, para que sus departamentos sean más amplios y tenga la última tecnología también para luchar, porque en esto sabemos que nosotros tecnológicamente estamos muy, muy atrasados con respecto a la criminalidad, y la criminalidad es la que manda las señales últimas. Nosotros hace poco estamos hablando de phishing, de farming, ya el phishing y el farming ya no se utilizan la intervención de páginas intermedias donde se ven en tiempo real los correos que usted manda, envía, se ven con quién se está comunicando, qué sitios web están visitando y las claves que digita también. Y entonces ya no se ocupa del famoso phishing, que usted abre el correo y ya se le introduce un programa malicioso en su computadora que manda toda la información porque está en los hots. No, ya eso ya no. Ahora va directamente a que lo están viendo en tiempo real. Es más, hemos tenido casos donde se han intervenido transacciones millonarias con países muy lejanos donde falsifican documentos que envían, paran la comunicación, les dicen, mire, por favor, nos equivocamos, usted contáctese con esta otra cuenta bancaria, haga el depósito allí y lo mandan con papelería de la empresa con que se está transando en el exterior. Wow. Y se han enviado millones de dólares. Y ahí está la situación. Hoy día la criminalidad es muy avanzada y nosotros cada vez estamos muy atrás, dejando esto de lado, porque creemos que esto no nos va a golpear a nosotros. Ya esto cambió, ya la criminalidad, y como le digo, esto es criminalidad también económica, es importante. Y aquí también hay crimen organizado, porque todas estas bandas de ciberdelincuencia que don Celso y yo hemos participado en la conformación de legislación, el convenio iberoamericano,
contra la ciberdelincuencia, que estuvimos en varios países con el mismo, ha sido una situación donde vemos lo que actúa son bandas criminales y con un problema distribuidas en todo el mundo y en partes tan lejanas que ni siquiera nos imaginamos cómo podemos llegar a ellas. Entonces, esto es la globalización de la criminalidad y esto es la transnacionalidad que decía don Celso, de la criminalidad organizada, porque no solo es narcotráfico, hoy día estamos hablando de narcotráfico, hoy día estamos hablando de sicariato, que es lo que nos está golpeando, pero económicamente nos golpea muy muy fuerte todo lo que son los problemas de la ciberdelincuencia también. Y todo esto va inmerso dentro de esto que estamos hablando. Nada más que claro, le damos un poco de énfasis a aquello porque, digamos, todo lo que es narcotráfico, claro, y la violencia directamente, el sicariato, pero todo esto tiene que ver con el mismo crimen organizado. Sí, y tiene mucha razón el doctor Chinchilla en un tema. Miren, en el 2007 Costa Rica fue el primer país de América Latina en desarticular una banda dedicada al phishing bancario. Fue un delito novedoso, nos catapultó al primer orden por ser el primer país con la capacidad de desarticularlo, mucha habilidad y sagacidad de los que participaron en la investigación, y la suerte también nos favoreció y se obtuvo una sentencia condenatoria. En el 2007, hasta ayer, por primera vez, fiscales del Ministerio Público estaban capacitando a agentes de la fuerza pública en tema de delitos informáticos, y se hablaba del phishing, se hablaba del farming, y ya, en efecto, como lo dice don Carlos, la delincuencia informática ha dado un salto, y lamentablemente tengo que decir, un salto de calidad o de complejidad hacia la forma en la que se manifiesta, y nosotros todavía nos seguimos manteniendo en el esquema artesanal, o sea, en el esquema primigenio. Ya el phishing y el farming no es una forma común de estafar en Costa Rica y en el mundo, por medio de páginas de internet, es otra modalidad de criminalidad organizada. Por ejemplo, lo que se fue del 2005 al 2007 por internet en Costa Rica equivalía a más de lo que se habían robado en asaltos bancarios, en vehículos, en 10 años hacia atrás. Pero como no era criminalidad violenta, a la gente no le causó esa sensación o ese dolor o esa necesidad de legislar hasta que se atreven. Y aquí está, bueno, uno de los, no le voy a hacer la barba a don Carlos, pero sí es uno de los padres de la legislación informática en el país, en donde ya nos atrevemos a legislar con dureza en tema de los delitos informáticos. Pero se fue, repito, Randall, se fue más plata por internet en un año de lo que se había ido en 10 años hacia atrás en asaltos a personas, en robo de bancos. Ya esa modalidad va a ser secundaria, sí, cuando ya las bandas de crimen organizado se apropien del dinero a través de las páginas. Se subestimó. Nada más un dato anecdótico, Randall, que tiene que ver con esto. En un foro que tuvimos con investigadores que eran los que nos capacitaban del FBI, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, presentaban un caso interesante y de avanzada de la criminalidad, que es con el pago de los bitcoins. Ajá. Y resulta ser que el caso que daban era Costa Rica, un caso de Costa Rica, donde no se sabe si se pagó o no se pagó, pero para ellos muy probablemente sí se pagó un secuestro extorsivo por medio de los bitcoins, y Costa Rica aparece en el mapa, digamos, de la utilización de monedas digitales para acciones ilícitas, que por lo general para eso se utilizan. El Bitcoin que se desarrolló en un secuestro extorsivo en nuestro país. Bueno, en buena hora que propició esta legislación, don Carlos, usted, la actualización de la legislación relacionada con temas informáticos. Nos estábamos quedando, pero ahí olvidados en el limbo. 3:07, vamos a una nueva pausa y regresamos con más. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Tres de la tarde con 10 minutos. Estamos en Matices hablando sobre cómo enfrentar al crimen organizado, con el presidente de la Sala Tercera de la Corte, la Sala Penal, don Carlos Chinchilla, con el fiscal general adjunto, don Celso Gamboa. Marco Vinicio hace una pregunta en Twitter que a mí me parece fundamental en esta discusión, don Carlos y don Celso, y es, ¿por qué, si sabemos que la cura está cerca, por qué somos tan lentos para actuar? Digamos, Marco Vinicio da en el clavo claramente. Sí, no claro. Y aquí voy a salvar una cosa, no creo que esté hablando solo de los diputados, creo que está hablando del Estado. En general. No, y yo estoy hablando también de nosotros,
como integrantes de ese Estado y parte de esto. Sabemos que está ahí, sabemos que la persona está enferma, sabemos cuál es la enfermedad y conocemos las medicinas a aplicar y el tratamiento a seguir, y no lo hacemos. ¿Por qué? Yo diría a veces por miedo, a veces por falta de decisión, a veces por tal vez, muchas veces por desconocimiento en algunos casos, pero eso tenemos que abandonarlo. Mire, esta es una cuestión, yo creo que también de visualización. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con nuevos desarrollos criminales, nuevas tecnologías. Entonces hay que tener una visión distinta. Hay que visualizar el problema distinto a lo que se analizaba hace 15, 20 años atrás y renovarse. El problema es cuando uno no quiere renovarse, quiere resolver los problemas de hoy en día con soluciones de hace 20 años, y eso no se puede. Eso no se puede. Y eso está abandonado y destruido. O sea, tenemos que analizarlo y resolverlo con soluciones de hoy y de futuro. Si nosotros no tenemos esa visión de futuro, vamos a caer. Si la Corte no tiene una visión de futuro y quiere anquilosarse en decisiones, en propuestas anticuadas que no tiene cómo revolucionar, muere. Claro. Pero tenemos que revolucionar, y yo sé que ahí hay gente que quiere hacerlo y gente que está dirigida a eso, y tenemos que tomar una decisión y decir, esto es bueno y esto es lo que la ciudadanía quiere, porque no es lo que yo quiera, es lo que uno escucha en la ciudadanía. Mire, los problemas los entiende más la persona que camina en las calles y que todos los días tiene que subirse un bus y sufrir muchas de las cuestiones, que los otros que andamos en un vehículo y nunca nos enteramos de lo que está pasando, porque no nos mojamos los zapatos cuando se inundan las calles en San José, y a la otra gente sí, porque a ellos sí se les mojan los pies, se les mojan todo, las medias y los zapatos, y ellos saben lo que están sufriendo, nosotros no. Por eso hay que oír a la gente, y la gente sabia, y la gente además de eso es la que decide en este país. Pero además voy a decirle algo que no lo voy a poner a decirlo a usted, don Carlos, no se lo voy a preguntar para no comprometerlo, pero usted se acuerda, y es una pregunta retórica, no tiene que contestarla, ¿se acuerda cuándo empezó la lucha real contra el phishing en este país? Cuando la víctima del phishing fue la esposa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, y eso es muy complicado, porque fue la primera vez que ustedes, como magistrados, digamos, tuvieron que vivir de cerca el drama que significa de un momento a otro que desaparezca la plata para vivir de la cuenta bancaria. Y también quiero agregar otra cosa donde no lo voy a comprometer, pero la mayoría de los magistrados de la Corte eran jueces, eran fiscales hace 30, 35 años, cuando la situación de criminalidad era muy diferente ahora. Y entonces yo a veces, por lo menos la percepción que tengo y que puedo dichosamente darla a conocer aquí en Matices, como director de Noticia Monumental, es que hay magistrados que se quedaron en el pasado a la hora de analizar los problemas criminales costarricenses. Si quiere aportar algo, adelante, y si lo comprometo, no se preocupe. No, esto, lo otro, lo que usted decía, bueno, don Luis Paulino, nosotros lo conocimos, claro, a mí me informaron, y le dije, sí, lo sabíamos, y conocíamos de eso. ¿Pero lo vieron de cerca ahí? Ahí, y después ya vino toda la cuestión de la reforma penal que hubo sobre eso, bueno, que de alguna forma yo hice el primer borrador sobre el proyecto de ley, y luego intervino mucha otra gente con cuestiones muy importantes de aporte, y resulta ser que hoy día Costa Rica tiene la legislación contra crimen organizado, contra ciberdelitos más evolucionada de toda América Latina, sí. Y puedo atreverme a decir de muchos países europeos también. Y en buena hora, que es un orgullo. Claro que sí, pero como lo hicimos ahí, tenemos que ahora también revolucionar con crimen organizado y narcotráfico, y tenemos que implementar cuestiones que, como Celso lo conoce y sabe, ya estaba ahí, porque él sí se ha mojado los zapatos y se ha arrollado las mangas y ha sudado fuertemente allá, como estuvo en Limón, para dar soluciones, y dio soluciones, y fueron efectivas y fueron eficaces también. Pero ¿qué pasó? Ya nos dijo don Celso, no hubo un seguimiento. No siguió, o sea, resolvimos el problema, pero Kevin, ya se resolvió, entonces nos vamos de aquí y ahora buscamos otro sitio. No, hay que mantener una política sobre eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es eso, es buscar soluciones actuales
y de futuro para los problemas actuales y de futuro, no pasadas, porque ya lo pasado pasó y eso hay que olvidarlo. Ya no nos sirve para resolver lo que hoy tenemos. Tenemos que tener nuevas ideas y hay mucha gente que puede aportar cosas importantes y nosotros tenemos que ser receptivos de todo eso, porque si no, no podemos evolucionar en el combate contra el crimen organizado. Bueno, imagínense que don Celso se comprometió tanto cuando trabajó en Limón que su equipo es el Limón FC. Es impresionante. Quedó comprometido de corazón realmente. No solo de corazón, también de sangre, no crea. Establecí muy fuertes vínculos con la provincia de Limón, sí, que todavía me mantienen atado allá. Allá queda muy buena parte de mi familia. Pero en efecto, como coincido, como lo dice el magistrado Chinchilla, hay que darle seguimiento. Hay que tener claro que el tema del crimen organizado, Randall y amigos, no es un tema estrictamente del Poder Judicial ni del Ministerio de Seguridad Pública, es un tema de Estado. Y al entenderlo así, todos somos un componente de eso. Como lo hicimos desde el Poder Judicial en nuestra etapa, en nuestra fase represiva, el Estado debió haber acompañado con actividades de prevención y tomando sus espacios vacíos que se lograron dejar gracias a la detención de los cabecillas de los principales grupos. Bueno, no se ha logrado hacer una política que vaya al mismo ritmo todas, y eso es lo que probablemente pueda pasar en Desamparados ahora que se hicieron estas 29 detenciones, ahora que se hizo esta detención del principal vendedor de drogas de Arajuela. Si no hacemos algo para recuperar ese espacio, en un año, Randall, estamos anunciando la detención del nuevo principal vendedor de drogas de Arajuela. Claro. Entonces, la idea es que eso no pase, que nosotros que somos la actividad represiva, la actividad más fea que tiene que hacer el Estado, que es la actividad de represión de la acción penal, tenga que acontecer en la menor cantidad de ocasiones. La gente no quiere que encontremos quién le robó su carro, sino quiere que no le roben el carro. Exactamente. Sí. Pero eso es lo que, hacia eso estamos aspirando, ¿verdad? Con legislación novedosa, todavía siendo un poco más agresivos y bueno, ahí en el Congreso de la República, don Rafael Ortiz y el diputado Alfaro del Movimiento Libertario tienen claro la propuesta que se hizo de la extradición de nacionales, por ejemplo, vinculados al crimen organizado. ¿A qué le temen más los narcotraficantes y los miembros de grupos organizados? A la extradición hacia otros países. Y ¿por qué no? Si estamos hablando de un tema transnacional, pensar en una reforma constitucional que le permita al Estado costarricense extraditar a sus propios nacionales que cometen crímenes desde aquí que perjudican a otros países y que los están matando, verbigracia a los narcotraficantes. Yo no tendría problema, y repito, no hay que darles ninguna cobertura ni fuero especial a esas personas que contribuyen a la muerte directa o indirecta de otros seres humanos. En los Estados Unidos, que es el país que más consume cocaína en el mundo, mueren 36,000 personas al año por sobredosis, y mucha de esa cocaína pasa por este país, y muchos malos costarricenses contribuyen a que esa cocaína suba. Claro. Y nuestra legislación a veces no nos permite detenerlos, o no tenemos la capacidad, también hay que reconocerlo, porque no hemos invertido lo suficiente en seguridad. ¿Por qué no? Precisamente generar alianzas estratégicas, así como tenemos alianzas para el comercio, para el turismo, para lo que sea, generar alianzas en seguridad y promover un cambio de visión. Yo sé que hay diputados, repito, como Rafa Ortiz, como el diputado Alfaro y otros diputados que en este momento se me escapan de la memoria, que no lo ven con malos ojos, empezar a debatir ya sobre cómo Costa Rica tiene que replantearse si quiere abordar un fenómeno transnacional, sí, participar de este tipo de actividad como lo hace Colombia. De hecho, don Rafael Ortiz creo que ha dejado clarísima su posición y su apoyo a ver este problema desde esa óptica, ¿verdad? Don Randall, viera aquí cómo es cuando uno está en un foro internacional y el único país que no permite la extradición de nacionales somos nosotros. Nos ven extraños porque supuestamente Costa Rica tiene una buena imagen, tiene una buena valoración, es un país vinculado. No permitimos tradición de nacionales, tenemos religión oficial. Hay cuestiones, y entonces uno se enfrenta con esa situación y dice, sí, qué pena, nosotros ahí tenemos que hacer una reserva, porque no podemos extraditar nacionales. Eso ya tiene que evolucionar. Es más, cuando don Celso, y en eso participó don Celso también muy activamente, estamos con la idea de poder no extraditar, sino con una euroorden como se practica en Europa, pero era una centroorden más o menos de Centroamérica. SICA-orden. SICA-orden, sí, bueno, aquí está con SICA. Sí, con República Dominicana y Panamá. Cuando yo hablo de eso aquí y me preguntan de relaciones exteriores, me dicen, pero es que nosotros no podemos extraditar nacionales. No,
Simplemente esto no se trata de extraditar nacionales, simplemente es de extraditar cualquier otra persona que tenga un proceso penal y mandarle en cuestión de 3 días, 4 días al país que le está solicitando que esté dentro del ámbito SICA. Pero es que eso va en contra de la Constitución política. Y le dijo, no va en contra de la Constitución política porque no es una extradición, es un trámite simplificado para poner en conocimiento a esa persona de alguien más. Mire, y no lo hacemos. Y nosotros cuando requerimos a alguien, hasta Nicaragua nos lo coge y nos lo envía y nos lo empaca y nos lo pasa del río de un lado al otro y nos lo entrega. Vea, cuando pasó en Costa Rica también, un norteamericano que tuvo un problema aquí, que accidentó a una persona en la platina, cuando se estaba arreglando la platina, a un pobre trabajador, yo creo que falleció el trabajador, y el tipo cogió, cambió su vuelo, se fue ese mismo día en la madrugada, se mandó en forma muy efectiva por medio de un juez y la fiscalía, por medio de Interpol, una orden internacional de detención. Lo vieron los norteamericanos, le dicen, usted está, sí, usted va de vuelta para Costa Rica, pero ¿por qué? Hay una causa penal de usted y lo están requiriendo por un delito grave. Y lo enviaron de vuelta. Y nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. Eso sí es lamentable para un país que nos decimos desarrollados, vinculados al siglo XXI y con deseos de evolucionar. Uno de los principales aspectos que usted ha resaltado, don Carlos, durante esta entrevista es la evolución precisamente y la contextualización de Costa Rica dentro de todo el panorama y la actualización incluso de muchos aspectos en la legislación. Pero ¿por dónde empezar específicamente? Y yo creo que podemos empezar ahora. Crimen organizado y narcotráfico. Es momento. Ya hemos evolucionado en muchas cuestiones. Y Celi, quiero decirle algo. Cuando uno va a foros internacionales, la voz de Costa Rica se escucha y se respeta. Y eso quiere decir que es importante. Entonces nos dan un ámbito a nivel mundial importante. Y no estoy hablando solo de América Latina, estoy hablando de Europa también. La gente nos escucha. Pero si nosotros cada vez vamos más para atrás, no evolucionamos, no nos transformamos, no hacemos de esto algo distinto, más dirigido a generar bienestar, a generar paz, a generar tranquilidad en nuestro estado costarricense, vamos a ir perdiendo más el buen nombre. Sí. Y eso que usted dice es cierto. Bueno, ¿cuándo empecemos? Bueno, ya empezamos, pero volvamos a empezar otra vez y hagámoslo ahora. ¿Se está subestimando algo en este momento? Mire, en este momento lo que creo yo es que se está subestimando de que la delincuencia organizada no es tal. Que el narcotráfico es el menudeo y no son las grandes organizaciones. Se está subestimando que nosotros en realidad no somos un país importante y que esto va a pasar porque se lo llevan los cárteles de México. No, es que está aquí, se ha metido aquí. No se trata de simple cuestión de la venta al menudeo, que es importante, y como dice don Celso, no hay que dejarla de lado, hay que seguirla, pero ya hay grandes organizaciones criminales económicamente montadas en el país. Ticas, pero con una influencia que ha venido de cárteles, como podríamos hablar en este momento, que es lo más fuerte, de México. Y si nosotros no hacemos nada sobre eso, si nosotros no combatimos eso, claro, no va a haber iniciativa y vamos a abandonar una zona que es sumamente importante. Lo de la extradición de nacionales, usted sabe que me impactó mucho, don Carlos, porque justamente en ese momento en el que usted daba esa frase, me puse a pensar en ejemplos internacionales. En realidad, lo que hace temblar las piernas de los dirigentes de las FARC es la extradición. ¿Verdad? Digamos, cuando uno conoce un poco la historia criminal colombiana o la historia criminal mexicana, se da cuenta que en realidad donde lograron impactar y poner en jaque a las organizaciones criminales tiene que ver con extradición. El día que le dijeron a Pablo Escobar, señor, lo vamos a extraditar a Estados Unidos, el mundo se le vino encima a Pablo Escobar. Y déjeme poner un ejemplo más reciente. Si el Chapo Guzmán hubiera sido extraditado a Estados Unidos, en este momento no tendría ni medio túnel hecho. Porque vea otro problema. Pónganle que mañana amanezcamos con Noticia Monumental dando la primicia de que el Chapo Guzmán fue detenido en México. ¿A dónde diablos van a colocar el Chapo Guzmán?
lo tenían en la cárcel de máxima seguridad que existía. Ahora, ¿a dónde lo van a poner? Ahora sí, antes que fue un tema de discusión populista, de no extraditar al Chapo a Estados Unidos, le aseguro que Enrique Peña Nieto, a los 20 minutos de detener al Chapo Guzmán, está aterrizando en los Estados Unidos porque simplemente no tenemos poder de contención. Adolfo nos está diciendo en Twitter, pero extraditar nacionales no es querer quedar bien con los gringos. Yo aquí creo que hay que ser muy realista. No es quedar bien con los Estados Unidos, es quedar bien con la comunidad internacional, claro, porque no solo hay víctimas de crimen organizado en Estados Unidos, también los hay en Nicaragua, también los hay en Salvador, Guatemala, Honduras, en Colombia, en Panamá. Todos los que contribuyan directa o indirectamente, como autores responsables en hechos delictivos que tengan incidencia en otros países, tienen que responder en los tribunales en donde se causa el daño. Eso es parte del componente transnacional. Fíjese que los cárteles de la droga no tienen fronteras, nosotros sí nos las imponemos y de manera muy severa, y eso nos ha limitado muchísimo. Ni siquiera hay una coherencia jurídica en cuanto a la aplicación de tipos penales en América Central. Hemos bregado muchísimo por tener una legislación contra el crimen organizado que sea uniforme en toda la región para poder trasladar pruebas más fácil, y no se ha logrado, y eso ha sido caldo de cultivo para que en Centroamérica, sin tener guerra declarada, nos convirtamos en uno de los lugares más violentos del mundo. Esto es, en consecuencia, no obrando con intereses de un país en específico. Por supuesto que el que tiene el peor problema de narcotráfico son los Estados Unidos, porque ellos son los que más gente se les muere producto de esto. Don Celso, pero afrontémoslo, son los que tienen las cárceles más seguras, son los que tienen el poder de contención realmente de los capos del narcotráfico. Pero nada más a manera de reflexión, aquí crecimos, nos dieron más policías, nos dieron más fiscales, tenemos más jueces, y se nos olvidó las cárceles. Quedaron exactamente la misma infraestructura que está ahora, es la que teníamos hace 20 años, y lamentablemente pues los están poniendo en libertad, y eso causa la sensación de impunidad que tiene la gente en este momento, y todo el problema que está cargando, que carga el país en la actualidad. Esto es un debate en donde tenemos que crecer, no hacia liberar, sino en propiciar mayores y mejores espacios carcelarios para que la gente cumpla las penas como debe cumplirlas y como las ha dictado los jueces de la República. Pero es que imagínese usted que la policía fiscal, el Ministerio Público detenga a el encargado de la relación del Chapo Guzmán en Costa Rica. Póngale que lo detenga. ¿Y dónde lo va a ir a meter? A San Sebastián. Es horrible decirlo porque es burlarse de uno mismo como país, pero usted se imagina de verdad una persona de ese calibre, digamos, que en algún momento pueda venir cualquier comando o inclusive nacional en San Sebastián. A mí la verdad me impresionó el tema de la extradición de nacionales que trae don Carlos a la mesa, que don Celso refuerza, digamos, con ese argumento. Y bueno, fuerza a los dos, que además están haciendo muy buen trabajo por intentar recuperar esos espacios simbólicos, digamos, le copié la palabra Isel, esos espacios simbólicos que han sido rellenados por el crimen organizado. Don Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, don Randall, don Isel y don Celso también, y bueno, un programa que ha permitido hablar de muchas cosas muy interesantes, muy del día de hoy y del día de mañana también, así que estamos para servirle, y a todos los que nos escucharon también. Gracias, don Carlos. Don Celso, muchas gracias. Gracias, Randall, Isel, don Carlos. Sí, es importante mostrar los retos y desafíos del Poder Judicial y del Estado costarricense en la materia de seguridad ciudadana para el futuro. Isel, muchas gracias por la producción de hoy. Buenas tardes. Nos escuchamos a las 7 hoy, la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana tendremos matices. No se olvide que la otra semana empezamos los debates. Una inédita cobertura electoral. Noticias Monumental hará 82 debates a partir del próximo viernes y hasta las elecciones municipales. 82 debates. No estamos locos, pero a veces nos da por hacer cosas que no se habían hecho en ningún otro lado. 3:30. Feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores.
porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.